a todo el... Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es tu papel, César? Tú eres una especie de vocero de la campaña de Keiko Fujimori. ¿Cuál es el papel? No, yo no soy vocero. Porque de la César campaña Acuña de Keiko está siendo como un poco más discreto. No he participado en esta segunda vuelta. No he participado en esta segunda vuelta promoviendo el voto a nadie. Mi rol es el rol que cumplo desde hace 7 años. Liderar la oposición regional contra Vladimir Cerrón y contra la mafia de Perú Libre, y además en estos momentos de alcance nacional informar a todo el Perú lo que significa Perú Libre, Vladimir Cerrón y su historia. Creo que no me he equivocado en nada de lo que he dicho, y todo lo que he señalado en la segunda vuelta electoral se ha confirmado y se viene confirmando. No hablamos de un partido político, hablamos de una organización criminal, hablamos además de una persona sentenciada que busca tomar el poder utilizando a un candidato, y además todos los vínculos que yo he señalado previamente con organizaciones criminales, ya sea del narcoterrorismo, ya sea de organizaciones de la corrupción, se han confirmado. Este es mi rol y lo seguiré cumpliendo hasta mi último día, no solamente como congresista, sino como ciudadano, porque son 7 años de mi vida que vengo luchando contra esta mafia. Cuando en la palestra nacional nadie conocía lo que era Perú Libre o Vladimir Cerrón, nosotros silenciosamente y muchas veces en una desventaja total, luchábamos contra esta mafia en la región Junín desde hace 7 años, y creo que ahora el Perú entiende contra lo que nos estábamos enfrentando. Ahora tú, es decir, hablemos primero del caso Cerrón, ¿no? Hay un incidente muy grave que es el que tiene que ver con el recurso de amparo constitucional que ha presentado para anular la sentencia, ¿no es cierto?, que lo sentenciaba a 4 años de prisión suspendida. Y el problema es que ha habido una reacción inmediata del sistema de justicia. Control Interno ha abierto un proceso al juez que ha tomado esta resolución. En segundo lugar, se ha apelado inmediatamente, y esto está en proceso de resolverse, pero en tercer lugar se ha abierto un proceso penal por el presunto delito de prevaricato. Pero si ha ocurrido el delito de prevaricato, en todos los delitos de esta naturaleza no hay una parte, hay 2. Es decir, hay el funcionario que favorece y hay el favorecido, y en el medio hay algún tipo de transacción de cualquier naturaleza, desde el pago de un favor hasta el pago de dinero. El problema es que ese proceso, ¿qué va a implicar para Vladimir Cerrón? Porque él tiene reglas de conducta, ¿no es cierto? Él está con prisión suspendida, sometida a reglas de conducta. Definitivamente. Y él viene de una forma constante incumpliendo su propia condena, burlándose de la justicia, porque él, para movilizarse, por ejemplo, tiene que pedir permiso a un juez. Y él ha estado descaradamente liderando la campaña de Pedro Castillo en la ciudad de Lima. Lo hemos visto además también en la zona sur, en Cusco, en Arequipa, en Puno, organizando a las bases de Perú Libre, no solamente para ahora, sino para el 2022. Y por otro lado, dirigiendo su defensa legal, que no es del todo legal, sino que más bien utiliza, como tú bien has señalado, una red de contactos en el centro del Perú para, desde la infiltración que tiene Perú Libre en el Poder Judicial y en la Fiscalía, beneficiarse y librarse de polvo y paja. La acusación que está haciendo el Poder Judicial es muy seria, y creo que esto tiene que resolverse cuanto antes. El juez que ha resuelto a favor, en primera instancia, a favor de Vladimir Cerrón, tiene muchos contactos con la política de la región Junín, con específicamente las cabezas que gobernaron tanto la ciudad de Huancayo como la región Junín, entre ellos Vladimir Cerrón, entre el 2010 y el 2014. Inclusive fue liberado por un amigo de Vladimir Cerrón de una pena administrativa que este juez tenía como secretario general de la región huancavelica. Entonces, hay un pago de favores, y esto no se puede permitir, porque aquí hay un objetivo que es mayor, es librar a Vladimir Cerrón de polvo y paja para que pueda ejercer función pública, utilizando a Perú Libre como este puente con un futuro gobierno si es que ganara Pedro Castillo. Ahora, el tema es, para terminar con el círculo este de Vladimir Cerrón,
el incidente que ha habido en la dirección de transportes de la región, donde la Fiscalía y la policía han descubierto una mafia que no es la primera que ocurre, porque en otras regiones del país también ha pasado, que tú pones un billete y consigues casi lo que quieres, brevete, cambio de calificación, brevete profesional, sin pasar por exámenes médicos, sin cumplir, simplemente el único requisito que tienes que cumplir es poner el billete sobre la mesa. ¿Qué implicancia tiene esto? Sí, Vladimir Cerrón lidera a Perú Libre, que es una gran organización criminal, y esta organización criminal ya se ha especializado en distintos sectores dentro del gobierno regional. Uno de ellos es la construcción. Allí, por ejemplo, también está procesado por distintos casos judiciales que ya lo hemos mencionado anteriormente en tu programa: los hospitales paralizados, los puentes paralizados, las carreteras paralizadas. Pero otra de las mafias que integra Perú Libre es la de los dinámicos del centro, que, como tú has señalado, por un dinero cambian multas, te entregan brevetes, te amplían brevetes, te quitan exoneraciones, y lo que ha incautado la Fiscalía con la DIVIAC en las últimas horas ha sido justamente el producto de una investigación durante años vinculada a la Dirección Regional de Transportes de la región Junín. Entre los cabecillas prófugos se encuentra Arturo Cárdenas, alias Pinturita, secretario de Organización Nacional de Perú Libre. Vamos, tenemos que ir a la pausa porque son las 9:30. César, mantente conectado, por favor. Regresamos contigo inmediatamente. Volvemos con César. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, y estamos conectados con César Combina, congresista de Alianza para el Progreso, que ha sido, como él mismo ha dicho, un hombre muy crítico a la gestión de Vladimir Cerrón en la región Junín. Tú dices, César, que todo Perú Libre es una organización criminal, pero esto en el contexto de un proceso electoral en el que el profesor Pedro Castillo ha ido como candidato de Perú Libre, ¿qué implicancias puede tener, sobre todo considerando que, según todos los indicios, él es el que ha ganado las elecciones? Tenemos que esperar, como bien ha señalado nuestro líder César Acuña, hasta el conteo del último voto. El conteo se realiza primero en la OMPE y posteriormente se promulga en el Jurado Nacional de Elecciones. Todo indica que sí, mucha población ha apoyado a Pedro Castillo, y esa era parte de la preocupación que muchos ciudadanos de la región Junín teníamos. ¿Qué tanto conocimiento tiene la población, incluido el propio Pedro Castillo, que es un invitado de Perú Libre, sobre su propia organización política, sobre el propio partido que lo acoge? Es por eso que durante estas semanas, desde la región Junín, muchas voces hemos levantado lo que significa Perú Libre. Recordemos que tenemos 10 años de gestión municipal y regional de esta organización, y obviamente los procesos judiciales de investigación están todavía pendientes. Muchos se van a saber todavía en las próximas semanas, en los próximos meses, y tal como lo señalamos en el año 2018, auguramos que no va a terminar bien para Vladimir Cerrón y para la mayoría de sus dirigentes. A mí lo que sí me preocupa es que el señor Pedro Castillo, que no tiene todavía ninguna vinculación con esta organización criminal, porque el señor Pedro Castillo ha llegado después de cometidos todos estos ilícitos, no se pronuncie sobre lo que es evidente. Hay un gran elefante en la sala entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. El elefante son miles de millones de soles de corrupción y de dinero ilegal. Y es por eso que el señor Pedro Castillo tiene que darle una respuesta, no a Vladimir Cerrón, sino a sus electores y al Perú. Creo que esto traería mucha calma y mucha paz social, claro, porque no podemos tener a un presidente que no diga nada sobre su socio político, que es claramente un delincuente. Ahora, lo que es notable es que por diversas versiones, incluso algunas que se han dado en este mismo programa, ¿no? Hace unos minutos el doctor Aníbal Torres Vázquez, que es una persona que está cumpliendo un papel muy importante en la defensa legal ante las instancias electorales de la candidatura de Pedro Castillo, ha dicho que Pedro Castillo no quiere ni oír hablar de Vladimir Cerrón. Ahora, y a mí me llamó la atención dos hechos, ¿no es cierto? O hasta tres. Uno, que es el que contó la esposa de Pedro Castillo en esta campaña subterránea, que ha sido una campaña que ha estado fuera de los medios,
que ha hecho, digamos, la candidatura de Pedro Castillo. Es un video, una especie de documental, donde se cuenta la vida de Pedro Castillo y que es relatada por su esposa. Y ahí ella dice que en un momento los maestros querían formar su propio partido por la gran frustración que tenían con respecto a toda la clase política y que no pudieron, y ahí vino la pandemia y no tenían ni el tiempo ni los recursos, porque como todo era gente que, en fin, y que terminaron buscando dónde ir y terminaron con Vladimir Cerrón prácticamente al borde del cierre de la campaña, pero que, digamos, ideológicamente no había una compatibilidad. Es lo que uno puede entender de lo que ella dice, ¿no? Ahora, ayer Beatriz Mejía, que era el cuestiones de circunstancias, dice: yo puedo dar fe de que él no es comunista. Y Luis Taiz acaba de confirmar que Pedro Castillo no solamente fue militante de Perú Posible, sino que lo fue hasta que el partido prácticamente desapareció el año 2017. O sea que no es una persona a la que tú puedas asociar a la ideología de Vladimir Cerrón, más allá de la conducta como funcionario de Vladimir Cerrón. El tema ideológico es importante y todavía creo que quedan muchas dudas sobre la situación ideológica de Pedro Castillo. Él ni siquiera puede expresar claramente cuál ha sido su plan de gobierno, tampoco su visión política. Lo que sabemos es que durante la historia el señor ha estado vinculado a grupos de izquierda radical y obviamente él puede tener una posición personal que yo espero sea de moderación, porque ningún discurso radical le conviene al Perú en estos momentos. Sin embargo, lo que sí creo que tenemos que aclarar, y que tiene que aclarar más que los voceros, los traductores, los amigos o los aliados, tiene que aclarar el propio Pedro Castillo, es el financiamiento. Porque su misma esposa, como tú has señalado, ha dicho de que no había financiamiento para montar una organización política, que no había financiamiento para una campaña, que soñar ser presidente del Perú con pocos recursos era imposible. Sin embargo, lo que hemos visto es un grandísimo despliegue de recursos. Miles de soles y dólares han sido invertidos en mítines, en eventos, en banderas, en pintas en todo el Perú, inclusive en viajes privados, como lo vimos para Contamaná. Entonces, creo que es importante que el señor Pedro Castillo no solamente se desligue ideológicamente, sino que marque la pauta y señale de dónde vienen los recursos de su campaña y si alguno de estos recursos perteneció a Vladimir Cerrón y a su mafia. Porque en la región Junín sí tenemos a muchos vinculados, no solamente a la organización de los dinámicos del centro, sino a los otros procesos judiciales de construcción y de corrupción en obras vinculados directamente a la campaña de Pedro Castillo. Por ejemplo, el señor Arturo Cárdenas, alias Pinturita, lo ha acompañado en todos los eventos públicos. Es el secretario nacional de organización de ese partido. También tenemos a Eduardo Bendezú, otro prófugo, pero el director regional de transportes, que ha sido candidato del señor Castillo. Entonces, sí, César, ¿está acreditado que este señor Cárdenas está involucrado? Él es parte de la investigación por el tema de los brevetes y de la Dirección de Transporte Regional de Junín. Sí. Yo he revisado el expediente y además estaba el día de hoy como prófugo de la justicia. Él se le conoce en el expediente como alias Burro. Y bueno, esa es su ubicación. No está ubicado como una persona tangencial, sino está implicado como un cabecilla. Es decir, todo indicaría que este señor era el cajero de la mafia. Y por eso es que esperamos que en los próximos días terminen de caer los 10 cabecillas, los peces gordos de esta mafia, los dinámicos del centro, aún no caen. Sería muy saludable para el señor Pedro Castillo aclarar la situación del financiamiento de su campaña y su vinculación con estas personas, porque no solo es Vladimir Cerrón y señalando y siguiendo lo que siempre decimos en Junín, la verdad tarda, pero llega, igual que la justicia. Es mejor que el día de hoy el señor Pedro Castillo tome el toro por las astas y aclare su situación, no solamente política, sino económica con Vladimir Cerrón y su mafia. Ahora, César Acuña ha escrito el día de ayer lo siguiente: como hombre de Estado me preocupa la situación del Perú. En este sentido, invoco a la calma y tolerancia a nuestros compatriotas. Esperemos los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, que debe actuar con rapidez y transparencia. El país no puede seguir más tiempo en vilo. El problema, César, es que la información, es decir, la OMPE
y ya terminó su trabajo, todo está en manos de los jurados especiales y del Jurado Nacional, donde hay impugnaciones que es decir, recursos de nulidad que por la información que se tiene o fueron entregados extemporáneamente o no tuvieron el pago de la tasa correspondiente o no adjuntaron las pruebas que este tipo de procedimientos exige, o los argumentos a los que recurren no están contemplados como causales de nulidad. Es decir, lo que está ocurriendo, según todos los indicios, es que esto no va a proceder. Este intento de anular votos, ¿no?, en una serie de circunscripciones donde las mesas le eran favorables a Pedro Castillo. Esto significa que lo que probablemente resulte es Pedro Castillo como ganador. ¿Cuál es tu posición sobre esto? ¿Tú crees que se debe reconocer, Nicolás, a Pedro Castillo? ¿Opinas como otros que debe haber un golpe de Estado, que se deben convocar a nuevas elecciones? Bueno, yo quiero empezar, Nicolás, saludando, felicitando y respaldando la posición del presidente de Alianza para el Progreso, de César Acuña, quien ha demostrado ser un demócrata y un hombre de Estado, que no pone los temas personales y privados por encima del bien público. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque el mensaje de nuestro presidente es claro. La elección culmina con la proclamación ante el Jurado Nacional de Elecciones. El proceso electoral incluye un momento de contabilidad del voto, un momento administrativo, que eso lo dirige las ODPs y finalmente la OMPE como ente rector. Estas actas contabilizadas son elevadas al Jurado Nacional de Elecciones para una contabilidad final que declara y proclama al ganador. En estos momentos estamos en ese interín, en ese intervalo, que aproximadamente en todo proceso electoral dura entre 10, 15 y 20 días. Esto no lo digo yo, porque yo he sido candidato también al Congreso de la República, he sido candidato al gobierno regional y en las elecciones regionales y congresales también ocurre. No es de que uno sale con los resultados que determina la OMPE al 100% y dice, ya soy congresista. No, uno espera a la entrega de sus credenciales. De hecho, los congresistas de Alianza para el Progreso las han recibido la semana pasada y recién pueden declararse congresistas electos. Hay que esperar con calma. El proceso está está en tiempos normales, no hay ninguna excepcionalidad en este caso. César, lo que es anormal... Es de que hay pero fíjate, César, escúchame un momentito, lo que es anormal... De Libre como de Fuerza Popular. Claro, pero lo que es anormal es que en los procesos electorales anteriores, los recursos de nulidad, pues en el caso más grave, fueron 26. Fuerza Popular ha presentado más de 900 recursos de nulidad, fuera de tiempo, sin acreditar, pues, sin pagar la tasa, pues. O sea, no me digas que un abogado que presenta un recurso de nulidad no sabe que hay que pagar una tasa para ese tipo de procedimiento. O sea, la impresión que te da es que lo que se quiere es dilatar el proceso. Bueno, dilatar el proceso, dilatar el proceso no sirve de nada. Tarde o temprano se va a tener un resultado y nosotros desde Alianza para el Progreso como demócratas vamos a aceptar el resultado. Pero sí queremos que se cuenten todos los votos y queremos que se evalúen todas las pruebas. Te cuento un caso que nos ha pasado a nosotros en la región La Libertad. En el proceso electoral de 2020, la proyección de la OMPE, la proyección final de la contabilidad al 100%, nos daba 3 congresistas electos. Pero habían algunos procesos pendientes, creo que eran 23 de la Sierra de la Libertad, especialmente de Huamachuco y Sánchez Carrión, que tenían allí unos problemas a nivel de las actas que habían sido impugnadas. El resultado de esas actas impugnadas fue que Somos Perú obtuvo una curul y nosotros perdimos una curul. Por eso nos quedamos solo con 2 representantes por La Libertad. Entonces, creo que sí la historia muestra que hay que esperar hasta el final. Yo entiendo de que en estos momentos hay una cantidad fuerte de actas que están impugnadas, pero esto no invalida el proceso y no nos hace escaparnos del cronograma. En estos momentos hay que llevarle paz y tranquilidad a la gente porque no estamos viendo nada fuera de una lo última regular, pregunta, y el jurado, César. Está cumpliendo con sus fechas. Se ha reunido el profesor Castillo, me dieron una lista de los dirigentes con los que había reunido, tomado contacto. Ha tenido contacto con Hernando de Soto, con George Forsyth, bueno, con Julio Guzmán, la reunión ha sido pública, pero en la lista que me alcanzaron estaba César Acuña. ¿César Acuña ha hablado con el profesor Castillo? ¿Es cierto esto?
No tengo información, he conversado con el presidente del partido sobre esa situación y no me parecería extraño que algunos miembros de su equipo personal hayan buscado contactos como lo están haciendo con el resto de líderes políticos, y es parte de un diálogo que se debe desarrollar, pero desde Alianza por el Progreso ya hemos presentado clara nuestra posición en la segunda vuelta. Era una posición de oposición justamente a visiones estatistas, a visiones en contra de la libertad y la democracia, y la seguiremos manteniendo. El diálogo no implica un pacto, no implica un cheque en blanco, y nuestra bancada elegida para el periodo 2021-2026 así lo ha demostrado también en su última reunión, en donde también fui parte invitado como vocero actual. Muchas gracias a César Combina, congresista de Alianza por el Progreso, por estar con nosotros. Ha sido muy gentil. Muy buenos días. Nos vamos a Villa María del Triunfo. Karen Santillán. Karen Santillán tiene información.